Estudio bíblico número 12. Guerra espiritual de intercesión. Oración de profecía. Amada, uno de los anhelos del apóstol Pablo para la iglesia, o sea, para nosotras, fue la profecía. De hecho, la puso por encima de todos los dones. Primera de Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué es tan importante la profecía? Porque la palabra profética edifica a los demás, y en este proceso de restauración matrimonial, lo que buscamos es edificar en la vida de nuestro esposo principalmente. Una vez sanas y maduras espiritualmente, nos encontramos listas para la guerra en intercesión por nuestro esposo y familia. La primera estrategia que implementaremos será la palabra profética. Esta es una guerra de intercesión y se desarrolla en lo secreto, a solas frente a nuestro Abacadosh, dentro del plano espiritual para que por la palabra pronunciada en lo espiritual sea impactado nuestro plano natural. El vocablo latino aedificare llegó al castellano como edificar. La primera acepción del término que menciona la Real Academia Española en su diccionario alude a levantar un edificio, y esta palabra es un sinónimo de fabricar, construir o mandar construir. Según el Diccionario de Teología 200, esta palabra en griego literalmente significa construir una casa. El apóstol Pablo usa tanto el sustantivo como la forma verbal para presentar delante del creyente la importancia del desarrollo en la vida cristiana. Una persona llega a ser hija de Dios en el momento de expresar una verdadera fe salvadora cuando la base de la fe en Cristo se ha puesto. Luego, a través de su vida debe construir una casa sobre esta base. Cada creyente debe construir su propia vida cristiana y ayudar a los demás a construir la suya, como dice la Escritura, provocándoles a buenas obras. Una de las grandes revelaciones de nuestro Dios para todas nosotras como sus hijas es que nos asegura que en nuestra lengua, o sea, nuestra boca, hay poder, el poder de la vida y de la muerte. Proverbios 18:21. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Ahora, es indispensable que entiendas que tu boca tiene muchísimo poder. Y este poder puede llegar a ser el de Yahweh si te mantienes en santidad y solamente hablas palabras de edificación espiritual como lo es la profecía bíblica. Jeremías 15:19. Entonces me respondió Yahweh: si te vuelves, yo te restauraré para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. En el original cita: esta es la respuesta de Yahweh. Si regresas, lo restauro y estarás delante de mi rostro y traeré lo precioso de lo vil. Serás mi boca. Entonces ellos regresarán a ti, no regresarás a ellos. ¿Qué significa profetizar bíblicamente? En términos muy sencillos es simplemente declarar, anunciar, pregonar o proclamar la palabra del Todopoderoso sobre nuestra vida o la vida de los demás. Todo ello basado en la palabra de Yahweh y en su voluntad ya expresada y confirmada en la Sagrada Escritura. Veamos algunos ejemplos donde se nos habla de profecía. Números 11:25. Sobre ellos el Espíritu y profetizaron. Primera de Samuel 10:10. El Espíritu de Dios vino y profetizó. Primera de Samuel 19:20. Los mensajeros también profetizaron. Isaías 30:10. No nos profeticéis lo recto, decidnos. Jeremías 14:14 y 29:9. Falsamente profetizan los profetas. Jeremías 25:30. Profetizarás contra ellos todas estas cosas. Ezequiel 6:2. Hijo de hombre, profetiza contra ellos. Amada,
Como ya hemos aprendido anteriormente, en el mundo espiritual existen leyes y siempre se cumplen porque el Todopoderoso en su atributo de juez justo las hace cumplir. Esta ley del poder que hay en nuestra lengua, no importando si hablas para edificar o para destruir, siempre afectará visiblemente tu vida, a otras personas o tu entorno. Es decir, habrá consecuencias. Es imprescindible que te asegures de que tu fe sea genuina, verdadera, y que además tu voluntad ahora esté alineada a la perfecta voluntad del Todopoderoso expresada en la Sagrada Escritura, para que la oración profética tenga el respaldo de Yahweh y el poder que hay en ella sea usado para bendecir tu vida y matrimonio. A partir de estas oraciones, por ningún motivo debe haber doble ánimo en ti. Esto quiere decir que ya no debes permitir que tu antigua yo interfiera en tu vida espiritual y afecte la palabra profética que vas a empezar a pronunciar para que la voluntad del Eterno se cumpla en tu vida y matrimonio. Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La santería, el ocultismo y casi todas las prácticas de brujería se benefician de esta ley para maldecir la vida de los demás. De ahí el poder que tienen. Tú no puedes olvidar que no solamente el tiempo que pasas en oración, sino todo tu lenguaje cotidiano debe cambiar. Debe estar vinculado a la palabra de Dios para todo. A partir de los siguientes días, hermosa, debes seguir orando de acuerdo a lo que el Ruach HaKodesh te guíe en tu situación particular. Pero ahora vas a añadir a tu oración matutina el siguiente modelo de oración. Recuerda, estas oraciones puedes hacerlas antes del primer lucero de la mañana de acuerdo al ejemplo de Yahshua para tener un mayor impacto espiritual. Únicamente te presento aquí un modelo de oración. Puedes adaptarla a tus propias palabras sin necesidad. Escudriña la Sagrada Escritura para que encuentres la palabra que puedes adaptar proféticamente de acuerdo al nivel que estamos abordando ahora, tu posición en Yahshua. Te recuerdo que en este ministerio seguimos un plan de sanidad y restauración. Si tú no has ido a los 10 estudios básicos, te recomiendo que lo hagas. Se encuentran en el canal de YouTube y en la descripción te dejaré el enlace. Ya estamos en un nivel donde hemos aprendido a orar con la espada, o sea, la palabra de Dios. Que tu comunión con el Señor crezca aún más. Aquí está el ejemplo. Estrategia de oración profética a implementar en la restauración matrimonial, nivel 1. Ana, sierva de Yahshua HaMashiach en quien creo profundamente. Muerta en mi carne y a mis deseos, anhelo la voluntad perfecta de mi Padre Yahweh Sebaot sobre su templo, o sea, mi cuerpo, y sobre su iglesia, el pueblo de Dios. Ahora me encuentro en las filas de su ejército por la sanidad y el arrepentimiento constante de mis pecados. Acudo al llamamiento a la restauración de mi hogar para el cumplimiento de la voluntad divina de Yahweh sobre mí, mi esposo e hijos. Me mantengo con toda mi armadura espiritual para permanecer en la victoria de Yahshua HaMashiach, mi libertador, quien pagó precio de sangre bendita por mis pecados pasados, presentes y futuros. Dispuesta en humildad a entregar todos los derechos que creo tener como esposa y madre al único que es digno, al que pertenece mi vida y la de mis generaciones futuras. Hablo pidiendo al Padre Todopoderoso, en el nombre de mi amado Adón Yahshua HaMashiach, conforme a su voluntad escrita en Mateo 21:22, conceda todo el poder y la autoridad que me fue delegada en Efesios 2:6 al resucitar juntamente con mi Mesías Yahshua a través de la fe y la santificación. Sentada en los lugares celestiales, tal como afirma Efesios 2:6, pronuncio a partir de hoy la voluntad del Todopoderoso sobre mi esposo, sobre mis hijos y sobre mí. Isaías 58:11. Yahweh me pastorea siempre. En la sequía sacia mi alma. Da vigor a mis huesos. Soy como un huerto de riego y como manantial de aguas que nunca faltan. Isaías 44:3.
Su espíritu derrama sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Su bendición está sobre nuestros renuevos. Salmos 11. La palabra que me fue dada es mi consuelo en el día de la aflicción, porque los dichos de mi Padre me vivifican. Creo en el Señor Yahshua HaMashiach y seremos salvos yo y toda mi casa. Salmos 32:8. Me hiciste entender. Me enseñaste el camino que debo andar. Sobre mí están puestos tus ojos. Clamo a ti y tú me respondes. Me enseñas cosas grandes y ocultas que no conozco. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Estaré sujeta a mi marido y él será ganado para Yahshua HaMashiach a través de mi conducta. Efesios 5:23. Mi esposo es mi cabeza, el sacerdote de mi hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:25. Mi esposo me ama así como Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eclesiastés 9:9. Mi esposo vive conmigo sabiamente, dándome honor como a vaso frágil y coheredera de la gracia de la vida. Sus oraciones no tienen estorbo. Mi esposo goza de la vida solamente conmigo todos los días de la vida de su vanidad que le son dados debajo del sol. Efesios 5:28. Mi esposo me ama como a su mismo cuerpo. Me ama y se ama a sí mismo. Malaquías 2:15. Mi esposo ahora se guarda en su espíritu y no es desleal conmigo. Génesis 2:18. Soy la ayuda opuesta de mi esposo. Génesis 2:24. Mi esposo dejó a su padre y a su madre, se unió a mí y somos una sola carne. Primera de Corintios 7:4. Yahweh nos unió y el hombre no nos separará. Mi esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino yo. Hebreos 13:4. Mi esposo y yo tenemos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Tenemos temor de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmos 86:7. En el día de mi angustia te llamo y tú me respondes. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. De buena gana hoy me glorío en mis debilidades, afrentas, persecuciones y angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Deuteronomio 31:6. Me esfuerzo y cobro ánimo. No temo ni tengo miedo de ellos, porque Yahweh mi Adonai es quien va conmigo. No me deja ni me desampara. Salmo 37 del 4 al 5. Mi deleite está en mi Señor. Él concede los deseos de mi corazón. Encomiendo al Señor mi camino. Confío en Él y Él actúa. Permanezco en mi Señor y su palabra permanece en mí. Pido lo que quiero y Él me lo concede. En el bendito nombre de mi Adón Yahshua HaMashiach, quien vive y reina por los siglos. Amén.